Hablar de relatos del campo es hablar también de muchas leyendas. Hablar también de anécdotas de los abuelos, anécdotas de las personas más, podríamos decir, ancianas de la familia. Pues ¿quién de nosotros no podría decir que su abuelo o su abuela tienen alguna leyenda interesante sucedida en el campo o en el rancho? En este video escucharemos dos de esas anécdotas, las cuales nos dan tanta atención por venir de estos lugares tan místicos, tan agradables, pero también en ciertas partes muy aterradores. Antes de comenzar les pido disculpas si es que mi voz no se escucha como en los otros relatos, ya que estoy algo enfermo de la garganta y a pesar de que estoy tomando medicamento, pues aún tengo un poco rasposa la garganta y pues hablo un poco extraño. Así que si notan eso, pues es porque estoy enfermo, criptomaníacos. Ahora sí, sin más por decir, empezamos. La primera historia que les quiero contar me la mandó Verónica Rodríguez. A Verónica esto le sucedió hace relativamente poco. Ella tiene aproximadamente unos 23 años y esto le sucedió cuando tenía 15. La familia de Verónica, anteriormente, según me explica ella, era una familia muy ganadera. Era una familia que le sabe al negocio del ganado, al negocio también de las parcelas. Tienen vacas, bueyes, y a lo que Verónica más le encantaba eran los caballos. Le gustaba mucho ir durante las vacaciones, ya sea de verano o de diciembre, hacia su rancho, para ver los caballos y, por qué no, empezar también a curtirse en esa área, en domesticarlos, en criarlos, también se podría decir, y también lo que más le interesaba a ella era montar los caballos. Su preferida era una yegua a la cual ella había nombrado Alma. Su abuelito y su abuelita se la habían designado precisamente a ella, y cada vez que iba al rancho, Verónica iba, la cuidaba, y también iba practicando con ella. En una ocasión, cuando tenía cerca de 15 años, había ido en diciembre. Ella se encontraba en un camino de terracería junto con sus primos, más o menos todos de la misma edad, entre los 17, 13, 14 años, por mínimo. Estaban solos, pero eran una gran cantidad de primos. Ella dice que eran aproximadamente algunos 12, y ella era la única que traía caballo. Todos los demás iban a pie. Ella iba presumiendo, ¿no?, todo el manejo que tenía sobre aquella yegua, la cual ya estaba grande. Pero el caso es que Verónica, así como otras personas, no toman en cuenta que a lo mejor los animales, por más domesticados que estén, por más que de entrenados que estén, siguen siendo animales, y por lo tanto, tienen a veces un instinto, tienen a veces unas acciones que hacen por su simple naturaleza. El caso es que la yegua empezó a ponerse bronca. Esto porque sus primitos la estaban molestando. Y ustedes saben que a un caballo no se le tiene que molestar picándolas por detrás, picando la costilla, etc. Verónica, si bien había sido entrenada también, tenía conocimientos sobre cómo dominar un caballo incluso ya grande para esa edad. Podríamos decir que en ese momento le sucedió lo que le sucede precisamente a muchas otras personas, que es cuando dominan un carro, ¿no?, que a veces se les apaga. Pues Verónica, en ese momento su mente se puso en blanco. La yegua comenzó a levantarse patas arriba, comenzó a relinchar y después comenzó a correr. Como expliqué anteriormente, Verónica tenía la cabeza completamente blanca, su mente no pensaba en otra cosa. Estaba alterada. Y en esa alteración, en esa desesperación que tenía en ese momento, opta por gritar
Opta por patalear, no sabe cómo controlar a la yegua que lleva en ese momento. Y la yegua simplemente, sin rumbo, comienza a correr y se mete entre el monte, dejando a todos sus primos atrás, los cuales le están gritando: ¡Ey, deténla, deténla! Pero Verónica simplemente en ese momento, todos sus recuerdos se esfuman. La yegua continúa corriendo y Verónica hace algo que no tuvo que haber hecho. Y es que empieza a picar en las costillas. De hecho, fue un movimiento que ella nunca pensó. Lo hacía por desesperación. Y los que conocen sobre caballos saben que eso, lejos de detener al caballo, pues le incita más a correr. Y la yegua corrió y corrió más. Corrió y corrió, introduciéndola más en el monte, hasta incluso llegar a los pies de una sierra. Solamente ahí, la yegua se calmó. Para este momento, tal vez la yegua había corrido cerca de algunos 20 minutos, casi igual como una media hora. Verónica se encontraba muy espantada. Estaba alterada, pero ya estaba apaciguada también. El caso es que ahora se encontraba completamente perdida. Estaba desorientada, no sabía dónde estaba. Sabía que seguía cerca del pueblo, pero no veía ninguna carretera, no veía ninguna iglesia, no veía ningún punto de referencia para que ella al menos pudiera ubicarse. No le quedó de otra, más que por el espanto y porque ya estaba anocheciendo, que quedarse arriba de su yegua y simplemente no hacer nada. Ella prefirió meditar todo. Y ella recuerda en ese momento que su abuela le había dicho, le había platicado varias veces que su propio caballo, por ejemplo de varios vecinos, los habían traído de la cantina, de los bailes, hasta su casa. El hombre dormido arriba del caballo y el caballo iba directamente a su casa y llegaba ahí, por sí solo. La abuela le decía que los caballos siempre saben cómo llegar a su casa. Y es por eso que si en algún momento se perdía, la yegua la iba a traer de nuevo a la casa. Y entonces Verónica se esperanzó. Se quedó ahí, sin hacer ningún movimiento, solamente limpiándose las lágrimas, sosteniendo muy bien a su yegua. Y la yegua comienza a caminar. Camina como en círculos y de repente Verónica capta que la yegua está yendo de nuevo, regresándose por el mismo sitio de donde vino. Entonces ella ahí piensa, bueno, al menos ya estamos regresando. Y se va calmando más la situación. En ese momento ya Verónica empieza a recriminarle a la yegua, porque recordemos que Verónica la ha criado desde pequeña. Le dio leche, la alimentó. Obviamente le estaba recriminando por el susto que le había dado. Pero el caso es que ya es de noche. Y ella no ve absolutamente nada. Ella solamente se esperanza que la yegua la lleve de nuevo a su casa. Y en un punto determinado del camino, la yegua está caminando, no va corriendo ni trotando. Ella empieza a escuchar algo. Empieza a escuchar un sonido. Un sonido como de una persona que le está hablando. Que primero empieza como una seña, como un susurro. Este susurro que todos nosotros conocemos cuando quieren llamar nuestra atención. Ese tan característico ch, 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 ch. Verónica empieza a mirar para todos lados. Y es ahí que capta un bulto que se va acercando entre la maleza y el monte. Obviamente ella se agarra muy fuerte de su caballo. Sabe que cualquier persona ajena o incluso algún animal, ella está protegida por su yegua. La yegua, sin dudarlo, va a soltar patadas y no va a dejar que nada se le acerque. Entonces se agarra bien de la yegua y solamente ve como que el bulto se va acercando, que ella piensa para este momento que es tal vez algún animal, porque va caminando a 4 patas y porque puede ver 2 ojos brillosos que se iluminan entre la negrura de la noche que se van aproximando. En primera instancia ella dice que piensa que era un coyote, pero al momento que se va acercando cada vez más y cada vez más, ella se pregunta, creo que no es un coyote,
Está muy grande para que sea un coyote. Y finalmente, cuando el animal está lo suficientemente cerca, escucha que la voz proviene de él. Ella dice que no era un perro. Ella dice que a lo mejor era lo más parecido a algún lobo, con un pelaje muy negro y con unos ojos brillantes de color rojo. Aquel animal comenzó a hablarle en la negrura de la noche con una voz perfectamente humana. En un tono burlón le preguntaba: «Vero, ¿qué andas haciendo por acá, Vero? ¿Te perdiste?». Le dice su nombre como si la conociera desde hace mucho tiempo. Y esto fue lo que más la choqueó a ella. Ella, al ver eso, simplemente decide poner su vista al frente, mirar su yegua y mirar hacia enfrente. El miedo es muy abrumador. Pero ella continúa escuchando a aquella criatura, la cual no se acerca, porque la yegua no permite que se acerque. Aquel extraño animal se iba acercando más y en ese preciso momento la yegua empieza a tirar patadas y empieza a relinchar, porque este caballo incluso capta, siente que eso no es nada bueno. El caballo empieza a trotar, como queriendo alejarse cada vez más de aquel animal, pero aquel animal permanece a una distancia corta, lo suficientemente alejado para no recibir alguna patada de la yegua, pero siguiéndolos y hablando constantemente. Verónica me platica: «Alex, yo solamente cerraba los ojos y obviamente estaba llorando, pero seguía escuchando aquella voz. Sabía que aquel condenado animal nos seguía, porque lo seguía escuchando». Me decía lo mismo: «Verónica, Verónica, ¿para dónde vas? ¿Te perdiste?». Y lo repetía en tono burlón. Ella me cuenta: «Alex, yo soy una persona católica. No te voy a mentir que soy una católica devota, ni que voy cada domingo a misa, pero mi catecismo, mi comunión, mi confirmación los hice. Creo en Dios. Y me sé una que otra oración, y en aquel momento las usé. Le recé a la Virgen, le recé a Dios. Recé todo lo que sabía en ese momento, con los ojos cerrados, agarrándome fuertemente de mi yegua, mientras que aquel animal nos iba siguiendo. Al momento que comencé a rezar, aquel animal empezó a reírse, como si le causara gracia. Pero no era una risa disimulada, no era una risa bajita, era como un ataque de risa. Se reía fuertemente, y esto a mí me daba más miedo. Pero seguí firme en seguir rezando, a la par que me agarraba fuerte de mi yegua y rogaba llegar rápido a la casa. Ella me cuenta que estos fueron los minutos más largos de su vida, y que posiblemente fueron como unos 40 minutos, ya que la yegua tardó en llegar. Llegó nuevamente al camino, y es en ese momento que Verónica empieza a escuchar voces, pero ya familiares. Recordemos que Verónica está con los ojos cerrados solamente rezando. Ella no está viendo nada. Al momento de abrirlos, ve hacia enfrente y ve el camino de donde la yegua había salido disparada para el monte, y ve a sus primos, y ve a sus padres, sus tíos, con lámparas. Apenas habían llegado por ella. El camino donde estaban se encontraba algo retirado del rancho de los abuelos. Entonces por eso los primos tardaron en ir y llevar a los tíos. En ese momento Verónica, tal vez por un reflejo, voltea para ver detrás de ella y me cuenta que no vio un perro ahora. Vio a lo que parecía ser un hombre. Vio solamente la silueta de un hombre como una sombra completamente oscura, pero que sus ojos resplandecían como los de aquel perro, como los de aquella bestia. Eran rojos y brillantes, y una sonrisa también casi blanca, pero no eran dientes los que reposaban en la cara de aquella cosa, eran colmillos. Un hombre con ojos rojos y con colmillos se estaba quedando atrás mirándola, sonriéndole. Ya no estaba aquella criatura, o tal vez aquella misma criatura se había convertido en eso.
Verónica finalmente llega con su familia y ella aterrada se baja de la yegua. Se sube a otro caballo junto con su tío y finalmente se van a la casa. Ella, espantada y temblando, tarda en contarles lo que vio en aquella noche en el monte. Y su familia le dijo que lo más probable es que se haya encontrado con un nahual, con uno de esos brujos que cambian de forma y que salen durante la noche. El amor por el rancho era más fuerte. Verónica continuó yendo al rancho y sus conocimientos en el dominio de caballos, sobre cómo controlarlos, fueron creciendo. Ahora prácticamente ella se considera una experta, pero no olvida esta experiencia que la marcó profundamente en su vida, su encuentro con un nahual. Antes de comenzar esta historia, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú alguna vez has tenido alguna amiga o algún amigo conflictivo? Es decir, te llevas bien con esa persona, pero sabes que esa persona al momento de tomar, o tal vez porque tiene ciertas actitudes que no le caen a todo el mundo bien, pero es tu amigo, y que tristemente por esas actitudes muchas personas lo odian, o tal vez se consigue con muchos problemas, y obviamente tú tienes que salir a defenderlo de vez en cuando. Si es así, creo que esta historia se te va a hacer particularmente conocida. Esta historia viene de parte de Guillermo Guzmán. Guillermo nos cuenta que en su juventud, por eso de los 21 o 22 años, cuando se encontraba en el rancho de sus padres, viviendo en el pueblo, tenía un amigo que tristemente ya no se encuentra en esta vida, pero que durante toda su infancia, adolescencia y adultez joven, lo acompañó. Su amigo, para respetar su memoria, vamos a utilizar un nombre que no es el de él, es un nombre que le vamos a inventar. Vamos a ponerle Carlos. Carlos, el amigo de Guillermo, era alguien que era ojo alegre. Le gustaba ir de flor en flor, como se dice en el pueblo. Se metía con las chicas. Prácticamente enamoraba amigas, iba, llevaba rosas y se gastaba todo su dinero en mujeres. Ya sea para conquistarlas o para contratarlas, tanto así. El caso es que Guillermo me platica que en los bailes siempre había problemas por parte de Carlos. Y es que Carlos iba y sacaba mujeres a bailar. Esto no había ningún problema si las mujeres querían y eran solteras. El problema es que Carlos no respetaba y sacaba también a mujeres casadas, comprometidas y con novio. Incluso cuando la chica le decía que no porque estaba casada, que no porque venía en compañía de su novio, Carlos no comprendía esto y les mandaba cerveza, les proponía canciones a la banda, etcétera, y no le importaba que la pareja estuviera ahí. Y obviamente los hombres que me están escuchando saben que todo lo que estoy diciendo en un baile de rancho va a terminar mal. Y siempre terminaba mal, en peleas. Muchas veces algunos de los esposos furiosos celosos sacaban pues pistola. Y ahí estaba Guillermo apartando a Carlos. El caso es que en un baile al que fue Guillermo, Carlos y otros dos amigos de ellos, esto volvió a suceder. Guillermo en ese momento tenía novia, y él formalmente había quedado con sus padres de llevar a su novia más tardar a las 11:30. Eran unos padres estrictos, y si bien permitían que su novio se llevara a su hija al baile, no permitían que la llevara a horas de la madrugada. Entonces Guillermo, antes de que pasara todo ese desastre, agarró a su novia y la llevó a su casa. Había tenido un problema aquella noche, no contaba con caballo.
Entonces tenía que aventarse el camino caminando. Y los trayectos son largos, los caminos de los ejidos, esos caminos de tierra, son kilómetros caminando. Pero Guillermo está en su flor de juventud, así que no le importa. Para cuando él ya había dejado a su novia y se dirigía de nuevo al baile, se encuentra con sus amigos. Sus amigos ya venían, obviamente dos que ellos ya borrachos, entre ellos Carlos, y le empiezan a platicar algo. Que Carlos se había metido en problemas, que Carlos obviamente había tenido peleas con un esposo celoso y que los habían echado del baile. Guillermo empieza a tocarse la cabeza, se alza el sombrero. Volviendo a todo esto, tenía todavía algo que hacer en el baile él. Había quedado con un ganadero de hablar de algunas cosas urgentes. Entonces él le dice a sus amigos: miren, yo ya dejé a mi novia en la casa, tengo que hablar con este señor. Ustedes, si quieren, adelántense para llegar al pueblo. Yo tengo que ir a la fiesta, al baile. Voy a hablar unas cosas de él, de negocios de ganadería, cosas que no vienen al caso de contar. Y después los alcanzo. Es algo cortito, ¿sí? Es simplemente dejar unas cosas claras. Los amigos le dicen que sí, que no hay problema. Probablemente Guillermo los alcance, ya que están caminando muy lento, porque solamente uno de ellos, podríamos decir, va consciente, los otros van borrachos. Guillermo se regresa, habla con este señor, se tarda tal vez como unos 30 minutos, y finalmente, una vez dejando las cosas claras, él emprende, corriendo, el camino para alcanzar a sus amigos. Él va corriendo y se encuentra a sus amigos otra vez de frente. Pero sus dos amigos ya no vienen borrachos. Al contrario, vienen muy despiertos. Vienen agitados y sudando frío, con cara de espanto, como si se hubieran topado un demonio de frente. Y les pregunta: oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué vienen corriendo? Porque Guillermo va corriendo y se les encuentra corriendo de frente, huyendo de algo. Y sus amigos empiezan a platicarle: es que nos encontramos algo en el camino. Y Guillermo se les queda viendo: pues, ¿cómo que algo? ¿Qué se encontraron? Los amigos tronándose los dedos, uno de ellos sin poder hablar, tartamudeando solamente. El otro nervioso le empieza a explicar temblando: lo que pasa es que nos encontramos a la Sayona. Guillermo se les queda viendo: ¿cómo que a la Sayona? Sí, a la cegua. Guillermo en ese entonces escucha cegua y él recuerda la leyenda de la cegua. Por si alguno de ustedes no las conoce, es una mujer con cara de caballo. Sus dos amigos le dicen que iban caminando, y en eso vieron a una mujer con vestido que iba caminando enfrente de ellos, dándoles la espalda. Dicen que aquella mujer tenía un cuerpo despampanante, con unas anchas caderas y una estrecha cintura, con una larga cabellera, y que a la luz de la luna resaltaba mucha belleza, aunque solamente la estuvieran viendo de espaldas. Obviamente Carlos, como sabemos que es el ojo alegre, empezó a acercársele más rápido y empezó a tirarle poemas, empezó a decirle poemas. Sus dos amigos se quedaron más atrás, pero la mujer en eso se detiene y empieza a bailar. Y Carlos, obviamente, como ve que es correspondido, más se acerca. Al momento de que aquella mujer da la media vuelta y los ve de frente, los hombres ven que la mujer tiene un rostro muy aterrador, muy abominable. Tiene un rostro de caballo, pero no un caballo normal. Era como el cráneo de un caballo deforme, horrendo. Ella comenzó a relinchar y ellos comenzaron a huir, pero Carlos, por estar más cerca, lo agarró y, según dicen sus amigos, se lo llevó entre el monte. Ellos venían corriendo para buscar ayuda y pues se encontraron con Guillermo. Guillermo es una persona que, si bien conoce mucho las leyendas, él me dice: Alex, a ver, si vienen dos amigos tuyos que hasta donde los dejaste iban, que se caían de borrachos,
y ahora te los encuentras y te dicen que supuestamente se encontraron con un fantasma. Obviamente no les vas a creer. Vas a pensar que pues se les atravesó algo, qué sé yo. Y es así como él toma la decisión de ir por su amigo Carlos, que seguramente se había encontrado con algún venado, con algún caballo. El caso es que tenía que dar con su amigo. Sus otros dos amigos continúan corriendo hacia el baile para pedir ayuda. Guillermo va, y va justo al punto donde sus amigos le dijeron que había aparecido aquella dichosa cegua. Se mete entre el monte, empieza a caminar, y cuando va caminando escucha los gritos de su amigo. Por ahí anda, pero son gritos de dolor, pidiendo ayuda, que alguien lo ayude, quien sea. Y obviamente Guillermo para este momento empieza a preocuparse. Bueno, ¿a este qué le pasó? Se cayó, lo golpearon. Va rápidamente y encuentra a su amigo ahí tirado, pero rasguñado, como si algo lo hubiera atacado, con las marcas, con la ropa rota, tanto camisa, pantalones, todo. Tan pronto Carlos ve a Guillermo, se abalanza sobre él y lo abraza y le dice: sácame de aquí. Guillermo, como puede, lo levanta, lo pone en su espalda con un brazo y empieza a carrearlo para afuera del monte para llegar otra vez al camino. Y mientras lo va jalando, le va recriminando: todo esto te pasa por andar de borracho, todo esto te pasa por andar de alebrestado. En fin, empieza a recriminarle, como buen amigo. El caso es que, entre todos esos regaños, escuchan algo. Guillermo se voltea porque empieza a escuchar sonidos de pasos, y en eso ve un caballo pasar, pero un caballo oscuro, con una silueta extraña. Y él se detiene, porque a lo mejor piensa que es el caballo Bronco que atacó a su amigo. No quiere alebrestarlo. Él sabe muy bien lo potente que es la patada de un caballo, que si no te cuidas, y si te da en alguna parte sensible, hasta ahí quedaste. Falleces. El caso es que ese caballo se va acercando de una manera extraña, y una vez que está enfrente de ellos, pasa adelante mirándolos con unos ojos muy humanos y con unos dientes bastante chuecos que va mostrando. Unos dientes que tiene colmillos y dientes mezclados. Una cosa muy fea. El caballo le habló a Guillermo y le dijo: si tú no te compones, vas a ser el próximo por el que voy a venir. Le habla con una voz femenina, pero también muy horrible. Guillermo solamente se queda petrificado con lo que está viendo, y Carlos empieza a llorar. El caballo simplemente se da la media vuelta y se mete entre el monte, trotando, para desaparecer entre la negrura. Guillermo, con las piernas temblorosas, esta vez no por el cansancio ni por el alcohol, sino por el miedo, trata de jalar a su amigo, y finalmente llegan afuera, donde está el camino de terracería. Guillermo opta, muy decidido, por llegar al rancho. Su rancho, donde viven sus padres, está más cerca del pueblo, y le dice a su amigo: Carlos, ahí te quedas. Ya hasta en la mañana siguiente vas al pueblo. Y Carlos, encantado por todo lo que acaba de vivir, ahí se va a quedar. Aquella mañana, los dos amigos le cuentan a su familia lo que habían vivido, obviamente espantados. Y la abuela de Guillermo le empieza a decir a Carlos que eso se lo gana, que la cegua es un espectro que se le aparece a los hombres infieles o a los hombres que se encargan de meterse en relaciones que supuestamente ya están bendecidas por la iglesia. Recordemos que a Carlos le encantaba coquetear con mujeres casadas. Y bueno, hacer eso, según la leyenda, es atraer a la cegua. Y aquella noche se le presentó.
¿Qué me dicen ustedes, criptomaníacos? ¿Han tenido alguna experiencia aterradora en los pueblos? Los leo abajo en los comentarios. Los invito a que, si me estás escuchando y eres una persona nueva en el canal, te invito a suscribirte y de paso darle like y hypear el video, porque así me ayudas mucho a que YouTube recomiende más este video y este tipo de contenido. Nos vemos en otro episodio, en el cual espero ya estar mejor de la garganta, ya que ahorita me cuesta como que hablar algo, siento un poco siento rasposa la garganta si hablo mucho. Entonces esperemos estar mejor para el próximo video y, sin más por decir, espero que hayan disfrutado los relatos. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.